Ahí estamos. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Bien, hermano. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí listos para este nuevo episodio de El Vivo, que se Qué transforma bueno. en un podcast, en esta serie Sí, de señor. podcast que propone Conexión Pastoral y proponemos desde esta plataforma que se llama Conexión Pastoral. Así es. Bueno, muy contento de estar acá otra vez. Se extrañó la semana pasada porque, bueno, hubo quinto fin de semana, no, quinta semana, digamos, en octubre. Así que, bueno, con todas las pilas recargadas para este podcast de hoy. ¿Vos cómo estás, Dani? Bien, bien. Primero haciendo mención de que en realidad no es que lo hacemos semana por medio, sino el Exacto. primer y el tercer jueves de cada mes. Entonces, primer y tercer jueves de cada mes estamos en vivo y luego el episodio se reproduce, se edita y se pone en el podcast la semana siguiente de cada Así mes. es, así Hacemos, es. estoy bien, listo para esta conversación, con ganas de conversar. Qué Estos bien. dos episodios, el anterior y este, para mí tienen una connotación, no sé si decirlo profética, pero sí una palabra donde sentimos que queremos depositar en los pastores de parte del Señor Mm, y que nos ayude a procesar un sí. momento tan crítico, tan particular como esto, ¿no? Hablando Ujú. del desarme de la iglesia, que a veces siento que quizás podríamos usar otra palabra, que es el desmantelamiento de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando las cosas empiezan a desmantelar. Pero en un ratito vamos a entrar en tema. Antes de eso, queremos contarles a todos que seguimos en este trabajo de lanzar la Escuela de Formación Pastoral en febrero. ¿Estás listo, Charlie, para eso? Uf, se viene con todo, amigo, se viene con todo. Estoy súper expectante, listo. No sé si estoy listo, pero mejor, cuando uno no está listo, es sorprendido. Así que, pero sí expectante y súper entusiasmado por lo que el Señor tenga para nosotros ahí. Sí, hoy al mediodía de California tuvimos la reunión global del ministerio y estuvimos charlando un poquito de esto y de otras cosas. Y pues desde ya agradecer a todos los que son parte de Conexión Pastoral. Esto no es Sí, el trabajo de uno, sino de muchos sí, que señor. han ido creyendo a esto que Dios empezó a hablarnos hace 15, 16 años atrás. Muchos de estos chicos jóvenes con, con una visión fresca, con un espíritu de lo nuevo del Señor. Y me encanta cuando tenemos esta reunión porque tenemos miembros del equipo desde Argentina, Iba a Colombia. decir lo mismo. Gracias a ¿Sí? Dios por la virtualidad. Hoy había gente Sí, de Dinamarca, desde sí. Dinamarca. ¿Qué tal, eh? ¿Quién te Entonces, dice? ¿Quién te es dice? increíble. Y todos ellos están siendo detrás de las cámaras, ¿no? Ellos son los que hacen posible que nosotros podamos seguir Mm, dialogando y trabajando semana a semana, día a día. Y lo hacen porque aman esto y porque creen en esto y mm, porque creen en los pastores y en los que están siendo llamados. Y la Escuela de Formación Pastoral, aunque el nombre es escuela, para nosotros es más que simplemente una escuela. O sea, la Escuela de Formación Pastoral es un espacio, es un lugar, sí. es un momento no tradicional en comunidad. Es un programa, si lo queremos plantear de esa forma, para mí siempre me gusta decir que es un proceso, pero desde la parte estructural es un programa Mm, que dura 12 meses y a lo largo de esos 12 meses se pasan por 7 módulos. El primer módulo dura 4 semanas, los demás 7, y en cada módulo vamos enfocando un área de la vida del pastor, del que tiene llamado al pastorado o al ministerio, o de los líderes de la iglesia. O sea, pastoral para nosotros no nos referimos al grupo de pastores de la iglesia, sino a esa acción intencional en la comunidad de fe, liderada por aquellos que Dios pone a presidir, de dar respuestas bíblicas a las realidades y necesidades de las personas. Entonces, esta escuela de formación pastoral busca realmente impulsar un movimiento de pastores, de mm, pastoras, de hombres y mujeres de Dios mm, en la iglesia, en el espacio de la iglesia como la conocemos hoy, en su formato tradicional,
pero también en las expresiones que la iglesia está adquiriendo y va a adquirir en estas Sí. nuevas realidades, en espacios no tradicionales, donde quizás una iglesia local no se va a ver como la vemos ahora, Sí. tendrá otras dinámicas, otras rutinas, pero sigue teniendo allí una necesidad de una expresión pastoral, donde el Dios pastor sigue obrando, sigue guiando, sigue dando respuestas, sigue sanando las vidas de aquellos que están en esa comunidad. Amén. Y en ese espacio donde está la comunidad. Entonces, la Escuela de Formación Pastoral es una jornada de aprendizaje, pero por sobre todo de formación. Cada semana... Importante aclarar eso, ¿no? Lo que dijiste recién. No hace falta estar en un cargo de pastor, no hace falta ser pastor para poder sumarse a la Escuela de Formación Pastoral. Puede ser una inversión a futuro, puede ser que tenga que ver con un llamado personal, no hace falta eso, que lo queremos aclarar porque a veces esto de Escuela de Formación Pastoral puede sonar muy a pastores, ¿no? A lo que nosotros conocemos como pastores, y son aquellos que están ejerciendo el rol. Lo explicabas muy bien recién, pero es importante aclarar. No hace falta, no es, como se dice, condición excluyente ser pastores para poder estar en la Escuela de Formación Pastoral. No, muchos de los que pasan por la escuela ya son pastores, otros se ven en el pastorado en el futuro, otros simplemente son hermanos y hermanas de la iglesia, líderes que se suman a la pastoral de esa iglesia, a ser una expresión del Dios pastor y quieren aprender cómo vivir en el ministerio. Ese es nuestro enfoque, cómo se vive en el ministerio de una forma saludable para poder ser una expresión genuina y saludable del Dios pastor. Sí. Entonces ya tratamos temas como la persona del pastor, del ministro, la familia, el ministerio como tal, pastoral, y lo que significa, y cómo los 5 ministerios se activan en esa pastoral, comunidad, cómo desarrollamos una pastoral para el barrio, para la ciudad, iglesia, cómo desarrollamos una arquitectura organizacional que habilita una pastoral, que realmente moviliza a la congregación para hacer la expresión redentora del Señor, liderazgo, ¿no? Cómo lideramos vidas mientras lideramos organizaciones. Y son áreas fundamentales que necesitamos entender cómo vivir para tener salud. Y eso propone la Escuela Pastoral. Hay videos, hay material que entregamos, hay herramientas que se dan cada semana de autoevaluación para el diagnóstico personal y la toma de decisiones. Hay facilitadores que acompañan el proceso, además de mi esposa y mi persona interviniendo en el proceso también. Así que estamos invitando, si estás interesado, tenemos que entrar en tema, pues si no vamos a pasar la hora hablando de la Escuela Pastoral, pero si estás interesado en la Escuela de Formación Pastoral, escribinos a EFP, la letra E, la letra F, la letra P, @conexionpastoral.com, EFP, @conexionpastoral.com, y allí podés entonces contarnos que estás interesado y Vania se va a contactar contigo y te va a ayudar a entender lo que hacemos y descubrir si esto es un espacio del Señor. Muchos pasan y también les ayuda a tener claridad y clarificación de su llamado, cómo verse en el ministerio, aunque a veces no necesariamente estás en el liderazgo de una iglesia, pero todavía estás en el ministerio, ¿no? Hacemos sinónimo el concepto de liderazgo y ministerio. Y todo en un ambiente ameno, familiar, buena onda. Comunidad. Comunidad, exacto. Comunidad. Esa es la clave aquí. Ninguno de nosotros podemos entrar a procesos de autoevaluación y de toma de decisiones si no nos sentimos con el permiso de ser vulnerables en ese espacio. Y el concepto de comunidad segura, una comunidad de salud, es clave en todo el proceso. No son grupos grandes, son grupos pequeños. Es totalmente en línea, así que puedes estar en cualquier parte del mundo y todavía participar. Es asincrónico, es decir, no tenés que estar a cierta hora. Solo la 7ª semana de cada módulo hay una reunión por videoconferencia y el facilitador dialoga con el grupo. Pero el horario y la intervención, ver los videos, pasar por el proceso, es un manejo de tu propio horario, ¿no? Así que está ahí, que nos escriban, que visiten también la página escuelapastoral.com. Están todos invitados. Escuelapastoral.com, está toda la información.
y esperamos verte con nosotros. Buenísimo, Nuestra buenísimo. visión es movilizar un ejército de líderes, y cuando digo líderes me refiero a gente que no es pasiva, sino activa en la Amén, misión de Dios y en la pastoral de Dios como una expresión en nuestras comunidades y en nuestras naciones. amén, amén. ¿Qué te parece si entramos en tema, mi amigo? Dale. Aunque todo esto hace a la cuestión, ¿no? Pero bueno, la otra vez, esto es una segunda parte, ¿no? Sería Ujú. bueno pensar un poco qué es lo que hablamos la otra vez, aunque sea mencionarlo para conectar. Y bueno, la otra vez hablábamos de esta palabra, del desarme de la iglesia, ¿no? Como un acontecimiento antes de un obrar sobrenatural del Señor, ¿no? Y creemos que este es un tiempo en el que eso está pasando. Muchos pastores y líderes nos comentaban esto de que están un poco preocupados porque hermanos no están volviendo a la iglesia, porque están perdiendo cierto compromiso con algunas cuestiones, y entonces eso obviamente a los líderes y pastores les afecta, los preocupa, pero bueno, nos basamos un poco en la historia de Gedeón y cómo el Señor desarmó, desmanteló ese ejército para generar un clima favorable para un obrar sobrenatural de él, ¿no? Y pensábamos para esta vez, hablábamos de que no solamente se trata bueno, de ese desarme, sino que ahora, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora a dónde vamos, no? Y esto que hablábamos el otro día, de que ahora necesitamos que los líderes y pastores, sin miedo, puedan entender lo profético, que puedan entender lo que Dios está hablando para tener autoridad y que puedan entender cómo adorar en ese camino, ¿no? Cómo guiar al pueblo, cómo guiar a los demás en este camino. ¿Estuvo bien? Sí, 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 bárbaro, bárbaro. Eh, Para que veas que no soy solo un host, te escucho. no, qué bárbaro, che, yo dije, ya dijo todo, cortemos, ya No, cortemos. no, eso es una intro porque Ah. el que no estuvo la otra vez, si no va a quedar colgado de la palmera. No, estuvo bien esa. Y aquí es donde quiero retomar esta palabrita, que siento que estos dos episodios, estas dos conversaciones, la anterior y esta, tienen ese tono de diálogo profético. Mm, Desde lo particular, para poder entender los tiempos, para poder entender lo que está pasando, siempre Dios ha usado figuras bíblicas, imágenes bíblicas para que yo pueda procesar. Y especialmente en este tiempo, o sea, yo he tenido conversaciones con pastores en estos días donde hay un alto grado de frustración, hay un alto grado de mm, frustración, porque muchos líderes que pensaron que contaban con ellos se van, y a veces hasta vienen con esa famosa frase de el Señor me dijo, ¿no? mm. O hasta sentí el Señor, y entonces eh, uno de mis, de los pastores con los que conversaba, a los dos, a él y a su esposa, les dije esta semana, ustedes son mis héroes, chicos lindos que aman al Señor, que están en fidelidad en ese lugar. Me decía, pero yo no entiendo, dice, estamos orando a dos dioses diferentes, dice, porque Dios me dice algo a mí, me dice algo al otro. Entonces, eh, hay gente que en todo este proceso, en esta pandemia, en toda esta cuarentena, en toda esta situación que estamos enfrentando, eh, se van a ir, estaban ahí, vinieron en un momento. Hasta hace sentido porque decís, bueno, ¿cómo puede ser? Llegaron en un momento que pensamos que era clave, ¿no? Como los 32.000 que le llegaron a Gedeón en un momento clave, en ese momento donde él acaba de derribar el ídolo de la familia, la cosa se estaba complicando, el Espíritu Santo viene, suena la trompeta y tiene 32.000 hombres para pelear una batalla. y, y es interesante porque aquellos que en algún momento están y sienten el sonido del Espíritu son los mismos que en el proceso te van dejando, algunos por Mm. decisión propia, otros porque vos los tenés que mandar a la casa, ¿no? Y les digo, miren, si están temblando de miedo, váyanse a la casa. Entonces estábamos hablando, y aquí es donde tiene una connotación profética, me parece, Mm. este diálogo, porque lo que buscamos de parte del Señor es hablar al corazón de los que están liderando la iglesia ahora. Amén. Estamos hablando al corazón de ustedes, o sea, y nos encantaría que a través de Facebook, Instagram, te sumes a este diálogo. Eh, porque o sea, sabemos y entendemos que escuchaste ese ruido, ¿no? No, no, no me llegó a mí. ¿No? Ok, perfecto.
sabemos y entendemos que es un momento difícil, o sea, hay un desarme, hay un proceso, y decíamos la semana pasada, o el episodio anterior, dos cosas para mí fundamentales. Número uno, nosotros no podemos ver este momento, pararnos como esto es un ataque a la iglesia. Mm, Yo siento que necesitamos pararnos desde otra plataforma espiritual profética, que es, este es un proceso de Dios para la iglesia. mm, O sea, si yo me paro desde el lado de el diablo está atacando y quiere destruir a la iglesia, entonces me pongo a la defensiva. sí. Pero si yo veo la persecución de Jerusalén, si yo veo ese tipo de momentos de la iglesia como las intervenciones de Dios, donde Dios permite que ocurran cosas o hasta provoca ciertas cosas para que nosotros como iglesia seamos posicionados en el lugar donde tenemos que estar. Mm, Entonces nos transformamos en los que salían de Jerusalén y que no se sentían víctimas, se sentían mm, mensajeros, no se sentían perseguidos, se sí, sentían predicadores, y donde iban, seguían predicando, y donde iban, dejaban el evangelio y se levantaban iglesias. sí, Entonces, para mí este es un momento de Dios, es un sí. momento donde Dios está sacudiendo eh, la, 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 la pasividad, el acostumbramiento, la confianza que hemos puesto a veces los pastores y la iglesia en nuestras megas estructuras, Mm, en nuestras capacidades propias, y sacudiendo todo esto de tal forma que nos está transicionando de lo mega a lo micro, ¿sí? sí, De los 32.000 a los 300, sí. eh, ¿por qué? Porque estamos a punto de ver una de las victorias más grandes que el reino de la luz va a tener sobre el reino de las tinieblas. Mm, Y esto estamos un poco haciendo un recuento sí, del último episodio. Y esa batalla no se pelea con todo el pueblo, ni tampoco se pelea con los 32.000 miembros de la iglesia. Se pelea con los 300. De esos 32.000, el Señor sabe que en esos 32.000 hay 300 mm, que tienen un perfil muy claro. Son gente que escuchó el sonido del Espíritu, entiende el tiempo, pero son gente que aunque tiene temor no están temblando de miedo, entienden cómo someter sus temores al Señor. Pero en tercer lugar, son gente que no está distraída. Nosotros, yo puedo decirte, o sea, la pandemia ha revelado la distracción de muchísimos en la sí, iglesia. O sea, la gente totalmente. está distraída. La pandemia lo único que ha hecho es mostrar esa distracción. Sí, Nuestras rutinas el domingo, nuestro culto, nuestros eventos, lo estaban como camuflando, sí, lo ponían como parte de la agenda. Pero cuando tenés que ser parte de algo que provoca tu propia iniciativa, porque es una agenda que ya se desarmó, y decir, yo tengo que provocar ese encuentro, yo tengo que sí, decidir ser parte, muestra distracción, sí, muestra aquellos que se tiraron al agua y no estaban pendientes del momento. sí. Y nada, estos 300 son gente que no está distraída, son gente que tiene dominio propio sobre sus temores y ha entendido eso, y son gente que tiene el sonido del espíritu. Pero, Mm, y aquí es donde está la clave de la conversación de hoy, pero, así como sabemos que esta batalla no se pelea con los 32.000, sino con 300 que tienen ese perfil, esos 300 no se pueden liderar con un líder que tiene miedo. mm, Esos 300 no los podemos liderar con un líder que no ha rendido sus temores y sus inseguridades. Y quizás, si la pandemia ha mostrado que de nuestras congregaciones solo el 1% están listos para pelear esta batalla, también quizás esta pandemia nos está confrontando como líderes de la iglesia para llevarnos a ese momento en el que tengamos que lidiar con nuestros propios temores, con nuestras propias inseguridades, porque no vamos a poder liderar este momento de la batalla y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer si mm, no tratamos con ese. Y ahí es donde queremos de bien, pronto conversar hoy. O sea, cómo nosotros como líderes vamos a tener esa autoridad de pararnos frente a estos que están acá, que son fieles, quizás son dos, son tres, son esos tres que tenés,
son los 300 de Gedeón, ¿no? Sí. ¿Cómo los vamos a liderar con esa autoridad tan clara de que cuando damos una palabra, realmente ellos van a ser movilizados de una forma tan estratégica que vamos a ver la victoria del reino de la luz en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en el barrio, la nación donde estamos? Amén. Amén. Sí, sí, decime. No, te escucho. ¿Querías decir algo? Sí, no, es que me pasa cuando te escucho que pienso, ¿no? Hay veces que uno puede entender esto como o vivir esta situación como un castigo, como bueno, ¿qué pasó, Señor? Nos desamparaste. Y en realidad yo lo veo más como un llamado a despertar, ¿no? Como un llamado de alerta del Señor. Hey, lo que viene es grande, pero lo que viene más allá todavía es más grande. O sea, yo los estoy preparando para todo lo que viene. Y creo que ahí hay una clave también en esta cuestión de poder empezar a ser una iglesia, cada uno en lo personal, ¿no? Pero ser una iglesia más entendida en los tiempos y más entendida en la eternidad, sobre lo eterno, ¿no? Hay veces que está bien, es verdad, vivimos en un tiempo donde cada vez nos quiere ensimismar más en nosotros mismos, en la aceleración, en la ansiedad y vivir vidas desenfrenadas, y el Señor nos llama a otro ritmo, ¿no? Entonces me parece que hay una clave también importante, que pensaba que el Señor nos está llamando a despertar. Esto no es un castigo ni nos está sacando algo por algo que hayamos hecho, digamos. Eso Sí, pensaba. definitivamente, y tenés toda la razón. Necesitamos poner estos momentos en esa perspectiva. Por eso es tan importante plantear este momento como mucho más que simplemente un ataque a la iglesia, Claro. sino como un momento de una batalla espiritual donde el reino de Dios va a vencer y va a haber una cosecha muy grande. O sea, la victoria Amén. la vamos a disfrutar todos. La Amén. pregunta es, ¿quiénes vamos a pelear esta batalla? Mm, Y quiénes vamos a poner nuestro liderazgo sobre la iglesia en ese lugar donde realmente el Señor dirija a la iglesia. Y Amén. esa es mi clave, esa es la clave para mí cuando tengo que presidir la iglesia. No se trata de cómo yo la lidero, sino cómo lidero de tal forma que Dios lidera la iglesia. Y ahí es donde Total. está el desafío. Sí, No se trata de totalmente. cómo yo pastoreo, sino de cómo Sí. voy a hacer mi trabajo pastoral de tal forma que Dios es el pastor, que Jesús termina siendo el buen pastor de esa comunidad y de esos individuos. Amén. Entonces, como para ir entendiendo lo que estamos diciendo, estamos basando esta imagen y esta palabra que estamos lanzando. Yo te digo, Charlie, yo quiero aterrizar este episodio en un momento de adoración, así que yo sé que tenés ahí la, la guitarra por allá, ¿sí? La compañera. Ahí está. Pero estamos basando en esta imagen y esta palabra y esperamos realmente estar hablando al corazón de los pastores, de los líderes de la iglesia en Gedeón, en Jueces 6, 7, donde está esta historia de Gedeón. O sea, ¿cómo es que estos líderes, los que presidimos la iglesia, vamos a liderar con autoridad a este grupo de hombres y mujeres que están listos, que entienden los tiempos, que han rendido sus temores y que por sobre todo no están distraídos, están entendiendo que hay una prioridad en este momento de servir, de ser Sí. parte de la obra del Señor. Amén. Gedeón es interesante porque entonces para eso necesitas líderes que realmente entienden que hay una sola forma de liderar y es a través de la adoración. Es decir, yo puedo liderar, pero si lidero desde mi capacidad, entonces yo puedo liderar y llevar la iglesia a cierto lugar. Pero cuando llego a ese punto en mi vida de que lidero desde la adoración, entonces lo que va a pasar es que yo estoy recibiendo la autoridad para dar esas órdenes, esos mensajes, esas instrucciones que moviliza realmente a la iglesia Sí. en lo que Dios quiere hacer y no Amén. solamente en el sueño que yo tengo. Y aquí Sí. de eso se trata. Entonces, ¿cómo llegas a ese momento? Me parece que tenemos que ir al primer instante del capítulo 6, cuando el Señor llama a Gedeón. Si notamos, hay tres cosas que son parte de este líder, de este pastor, de este juez llamado Gedeón. Él tiene un encuentro con Dios y tiene un llamado. Es desde ese llamado en el capítulo 6 que Gedeón
hace lo que hace, derriba el ídolo de la casa Sí. y de la familia y asume y empieza a entender, empieza a creer, porque aún en el capítulo 6 él todavía está tratando de probar si esto es de Dios o no, ¿no? Sí. Pero este llamado tiene un proceso y ese proceso es, él tiene un llamado. A ese llamado le sumamos la unción, es Mm, decir, Gedeón, el llamado, el que Dios le dice, mirá Gedeón, a través tuyo voy a liberar al pueblo. En el mismo capítulo 6, el Espíritu Santo viene sobre él y le mm, da la unción. Así que al llamado le sumamos la unción. El mm, llamado es la voz de Dios, es la asignación de Dios, es Dios diciéndome y contándome lo que Él quiere y pretende hacer a través de mi vida. La unción es la presencia del Espíritu Santo amén. en mi vida, dándome la habilidad y la capacidad de ser y hacer lo que no podría hacer por mi propia cuenta. Eso es la unción. Entonces él recibe la unción y a través de esa unción él hace sonar las trompetas y vienen 32,000. Y a veces esa unción que recibimos la medimos desde ese tamaño, ¿no? Creo que esa es una de las palabras más gastadas. Hace Mm, muchas décadas atrás hablábamos mucho del llamado, ¿no? Hoy se escucha mucho, pero mucho de la unción, y es una de sí. esas palabras más comunes, y unción está completamente ligado a tamaño, ¿sí? Tengo más Mm, unción si tengo una iglesia más grande, tengo sí. menos unción si no hay tantos milagros como el otro. Entonces le damos medidas a nuestra Sí. unción. Yo no creo que hay Y medidas. creo que también pasa un poco que se relaciona mucho la unción con la autoridad, ¿no? También Eh, se relaciona mucho la unción con, bueno, este es una autoridad porque es un ungido. Y, exactamente, o sea, y creo que asumimos. lo que viene es una clave para, que tiene mucho más que ver con la autoridad, lo que vas a decir Exactamente, o ahora. sea, nosotros asumimos que el hecho de que tenemos a unción, entonces queremos basar todo el ejercicio de nuestro llamado en la unción. Y aquí es donde empezamos a romper un paradigma. Los pastores, los líderes de la iglesia que van a liderar a la iglesia en un momento como este y que lideran realmente a este grupo clave, que es el 1% de la iglesia, que son realmente la gente que está lista para pelear esta batalla. Los demás van a recibir el beneficio, pero no se trata ahora de cómo lidero la multitud, sino cómo tengo la capacidad de guiar y de liderar a los 12, que son los que van a transformar, los que van a ser Mm, usados por el Señor. amén. Y nosotros, los pastores, tendemos a quedarnos en la unción, es decir, aquí tengo mi fuerza para liderar, aquí tengo mi autoridad para liderar. Entonces Gedeón, al llamado, le sumó la unción, la presencia del Espíritu Santo, y es evidente, cuando el Espíritu Santo está presente, cosas extraordinarias van a ocurrir. Pero cuando él tiene esa unción y lo extraordinario ocurre, 32,000, entonces viene el proceso, viene el trato de Dios, porque Dios sabe que Gedeón no va a poder liderar a los 300, no va a poder ganar esta batalla si se queda en la unción. Dios necesitaba procesar al líder, Dios necesitaba procesar a Gedeón Mm, para llevarlo a esta tercera dimensión, donde desde ahí es como vos decís, se tiene la real autoridad para liderar. Uno no tiene autoridad para liderar la iglesia y especialmente para liderar ese grupo de hombres y mm, mujeres que son transformadores de parte de Dios. ¿Sí? sí. Ese grupo de hombres que, porque vos podés pastorear, podés guiar al rebaño en su vida, a lugares de delicados pastos, pero también los pastores somos gente y los líderes de la iglesia que lideramos grupos de hombres y mujeres de Dios que son transformacionales, son aquellos Mm, líderes que van a llevar el gran mandamiento a revolucionar el mundo. Son los 300 que pudieron, por la obra del Señor, cuando yo veo la estrategia de Gedeón 7, digo, es una locura, o sea, yo no sí, pelearía una sí, batalla así, sí, pero sí. con esas locuras de Dios hacen estragos en el mundo de las tinieblas y traen la obra del Señor. Entonces, Amén. eso no se hace cuando te quedas en la unción. Al llamado hay que agregarle unción, pero la unción necesita llevarnos a un grado de adoración. Y aquí es donde está la Mm, clave. Aquí es donde queremos realmente desafiar a los pastores.
Porque cuando nos quedamos en la unción, empezamos a pelear, aunque parezca paradójico, con nuestras propias fuerzas. Mm. O sea, la unción está ahí. La unción es la habilidad y la capacidad del Espíritu Santo en nosotros de permitirnos ser y hacer lo que no podríamos hacer. Pero la unción sin adoración se transforma entonces en un montón de estrategias y esfuerzos humanos que terminan desorientándonos, que terminan cansándonos. La unción solo se puede manejar y solo se puede canalizar y solo se puede expresar de una forma en que vamos a liderar con autoridad lo que va a ser transformador en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras propias iglesias, cuando los líderes somos llevados de la unción a esa dimensión de adoración. Y eso es lo que Dios hizo con Gedeón. Lo tomó a Gedeón y le dijo: Gedeón, no te va a gustar. Yo sé que no te va a gustar. Pero yo sé que te sentís cómodo con tu mega church, con tu mega iglesia. Sí. Sé que te sentís cómodo teniendo 32,000 personas. Pero vamos a procesar este asunto. Vamos a ir al punto en el que vos tenés que entender que esta batalla se pelea con estos 300. Y cuando Gedeón se queda con los 300, entonces lo que realmente empieza a pasar, y nos pasa a todos, cuando vos tenés una unción y ves lo extraordinario, pero de repente, no el diablo, pero Dios, te procesa. Y sabes que está la unción, pero al mismo tiempo te das cuenta cómo Dios te va desarmando. Sabes que está la unción, y sé que suena extraño, pero al mismo tiempo Dios te va desarmando. Te va quitando cosas que la unción pusieron a tu alcance, con las que te sentías seguro, con las que te sentías que podías conquistar el mundo y ganar una batalla. Y cuando te deja así de desarmado, ¿sí? Tenés el llamado, sabés que el Espíritu Santo está ahí con vos, pero te quedás inmovilizado. Como líder, te quedás paralizado. Decís: Señor, o sea, ¿cómo? Y entonces el Señor viene a Gedeón y le dice: bueno, Gedeón, es tiempo de crecer. Te falta una cosa más para ser el líder que necesito. Tenés el llamado, porque ya escuchaste la voz, como te expliqué tu asignación, ya experimentaste la presencia del Espíritu Santo y lo que puedes hacer con el Espíritu Santo en tu vida, pero te falta una cosa más para graduarte y ser el líder que estos 300 necesitan. Entonces lo lleva y dice: baja al territorio enemigo. Hemos repetido esto en el episodio pasado, pero es importante remarcarlo ahora. En el territorio enemigo vas a escuchar a 2 soldados hablar. Uno va a contar un sueño y el otro lo va a interpretar. Quiero que vayas, escuches el sueño y la interpretación del sueño. Y si tenés miedo, decile a tu siervo, ¿sí? Como me escucharon decir la vez pasada, lo primero que hizo Gedeón, le dijo al siervo que lo acompañara. O sea, aunque a veces los pastores y los líderes no lo confiesan, tienen el llamado porque saben que tienen un llamado y tienen la unción porque han visto a Dios obrar en sus vidas, pero están paralizados de miedo. Porque momentos como estos, no se pueden liderar si no creciste al siguiente nivel. Y no puedes tener autoridad. O sea, la unción no te da la autoridad que necesitas. La autoridad viene cuando avanzás al siguiente nivel. Bajó, escuchó el sueño, estaba en territorio enemigo. O sea, aquí no era que se fue a un retiro espiritual en un espacio designado solo para escuchar la voz de Dios. Estaba en medio de los enemigos. Y ahí, con todos sus temores, con todas sus inseguridades, o sea, si somos humanos entendemos que debe haber tenido una bronca terrible, si lo decimos desde nuestra expresión popular. O sea, estaba ahí, el tipo va lidiando con todo eso. Yo me he encontrado en momentos así en mi vida. Y no estoy hablando esto desde la teoría, estoy hablando desde mi propia jornada. O sea, yo entiendo lo que significa el llamado, entiendo la voz de Dios en mi vida, entiendo también lo que significa la unción, vi el crecimiento de la iglesia, vi lo que Dios hizo, pero también he visto en estos años, y lo veo en esta pandemia hoy en los pastores, cómo Dios tuvo que procesarme a mí para que yo pueda hacer lo que hoy tengo que hacer en esta obra de Dios.
y pararme con la autoridad que debo pararme a aquellos que sirven conmigo y dar guianza de parte del Señor. No mis ideas, pero guianza de parte del Señor. Eso que moviliza a la iglesia para hacer exactamente lo que va a ocasionar lo extraordinario. Amén. Es que Dios me tuvo que procesar y llevar a este Daniel que creció en los 80 en los avivamientos de Argentina y que vino a Estados Unidos y le fue extraordinario por la unción, a un punto de quebrarse y decir, si voy a ser el líder que Dios necesita, necesito transformar mis temores en adoración. Y la Sí. Biblia cuenta en Jueces 7 que después que él escucha en el verso 15 el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró, se inclinó y adoró, se inclinó y adoró. Es la primera vez en todo este proceso que Gedeón se inclina y adora. Será por eso, y no con espíritu de juicio, será por eso que muchos líderes hoy no se están inclinando ante el Señor. La unción da un grado de arrogancia. Y la unción a veces, cuando no pasamos de la unción a la adoración, nos obliga a crear una apariencia que oculta nuestros temores, que oculta nuestro sentido de fracaso como líderes. Pero Pienso que a veces creemos, en la cultura occidental en la que vivimos, creemos que, y esto hablábamos un poco antes, la admiración y el respeto de los que están cerca nuestro la vamos a obtener haciendo, o por destacarnos con nuestra oratoria. Y creo que la admiración y el respeto de las personas más íntimas nuestras tienen que ver con el carácter, ¿no? Y pienso en David y su autoridad, y no estaba tanto en su habilidad musical ni en su destreza militar, sino que creo que la autoridad de David estuvo en la obediencia al Señor, la intimidad con el Padre, y también en la honra y la sujeción que tuvo que ejercer ante Saúl, ¿no? Creo que esa fue la prueba de David, por ejemplo, y esta fue la que vos hablás, la de Gedeón, ese carácter forjado en la obediencia, ¿no? En la adoración que realmente al Señor le agrada, ¿no? Entregarnos como sacrificios a nosotros mismos, desechando nuestros propios sueños o planes y tomándolos del Señor. Creo que esa forman el carácter y preparan al verdadero líder, ¿no? Al que la gente está dispuesta a seguir porque sabe que está escuchando la voz de Dios. Sí, o sea, y fíjate el ejemplo que usás de David. David era un joven y tuvo llamado y tuvo unción. Sí. ¿Sí? Y era un cantor, Pero hay una diferencia entre cantar bonito y adorar, ¿sí? Allí con las ovejitas en el campo de tu papá, a adorar en el reino y en medio de las tensiones que implicaba ser el rey de Israel. A David, hay una diferencia entre el David con llamado y unción que vence a Goliat y entra al pueblo y todas las chicas se desvivían por él. Al David que entra 40 años más tarde, procesado por Dios, desarmado por Dios, quebrado por Dios, y que entiende que en Jerusalén, la capital del reino, no se necesitaba un lindo canto, se necesitaba la presencia del Señor. Amén. Y él trajo la presencia y adoró al Señor. Y vemos esos procesos, definitivamente Sí. son fundamentales. Entonces, aquí el punto es que necesitamos a los pastores desafiarlos. Mira, ya, como sea que has visto el desarme de tu iglesia, esto no se trata del enemigo. No sigas peleando contra quien no tenés que pelear. Escuchá. El Señor le dijo a Gedeón, andá y escuchá. Si vos me hicieras la pregunta, Charlie, bueno, ¿cómo pasamos de ese llamado y unción a esta tercera dimensión? De decir, sumarle a mi llamado y a la unción esta dimensión de adoración como líder. Yo te diría que el paso fundamental es parar. Pará y presta atención. Y eso es lo que Dios le dijo a Gedeón. Nosotros los líderes, cuando las cosas empiezan a andar mal, empezamos a generar a ver qué hago. Y empezamos a generar, hay que hacer esto. Y hay Cambio que la hacer, estrategia. vamos a hacer una jornada de ayuno y oración. Y vamos a hacer una serie de eventos para movilizar a la iglesia. Y empezamos a generar. ¿Y por qué? Porque la unción te lo pide, porque el llamado te lo pide.
Y entonces empezás a hacer todo lo que se te viene y lo que sentís, y hasta a veces le damos la connotación del Señor me dijo, el Señor me... Y no quiero, obviamente no quiero cuestionar eso. Pero si querés pararte en una dimensión de adoración, hay una sola forma de adorar. O sea, la adoración es el resultado de algo. Y para que los líderes puedan adorar, de verdad, lo que ellos necesitan es parar. En este momento en que estás viendo un desarme de tu iglesia, lo que tenés que hacer es frenarte y ir a ese lugar, aunque sea territorio enemigo, y escuchar lo que Dios te va a decir, entender el sueño y escuchar su interpretación, porque cuando lo hagas, entonces, recién entonces, vas a adorar, es decir, vas a rendirte al Señor y entender que el que lidera es Él, no vos. Vas a sujetarte completamente. Dice que inmediatamente que Él hizo eso en el verso 15, luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Fíjate la seguridad del hombre. Salió hecho un tigre. Antes de eso él estaba enfocado en que perdió, sí, 31.700. Después de ese encuentro y donde él es procesado y ya no es el Gedeón que tiene llamado de unción, ahora es un Gedeón que tiene llamado de unción y ahora está rendido en adoración a Dios. Ahora él tiene esa libertad y esa autoridad con una visión tan clara de lo que está pasando, que les dice, miren muchachos, el Señor les ha entregado el campamento enemigo. Así que levántense y vamos a hacer lo que él dijo y empieza a dar órdenes. Sí, esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Y nadie cuestionó nada, nadie cuestionó nada, porque el liderazgo venía de adoración. Pienso, hay una escena de la Biblia que es de mis preferidas y el Señor me sigue hablando a través de esa misma escena con cosas que no veía antes, ese poder que tiene la palabra, ¿no? De poder hablarnos continuamente. Y pienso cuando el Señor, en ese momento, en su hora más oscura, digamos, en Getsemaní, orando y pidiéndole a los discípulos que velen, y él también hasta angustiándose por eso, que no podían velar ni una hora, pero él estando ahí en un tiempo de intimidad con el Padre, adorando, hay una palabra que él dice, que no sea tu voluntad, mi voluntad sino la tuya, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuando él recibe la confirmación de cuál era su voluntad, que la copa no podía pasar, él se levanta y dice, vamos a enfrentar lo que venía. Y ese es el acto de adoración más grande de la historia para mí, alguien que se entrega a sí mismo por amor a toda la humanidad, ¿no? El Señor, en su hora más oscura, adoró hasta que no escuchó la voz del Padre confirmándole que esa era su voluntad. Él no se levantó de ahí, estaba de rodillas, en intimidad, adorando. Y fue la misma actitud que Gedeón. Se paró, él sabía lo que venía, ¿eh? Venía el peor castigo humanamente hablando, pero él se paró y dijo, vamos. Y estaba dispuesto a enfrentarlo. Ese es un principio extraordinario. Y ahí es donde estamos desafiando a los pastores de la iglesia. Este no es el momento para tratar de mostrar toda tu unción. Este es el mejor momento y el momento necesario para que nosotros, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, nos quebremos en adoración. Nos quebremos. Puedo hacer una pregunta, mi amigo, que tengo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos en este tiempo, algún consejo práctico, ¿no? ¿Cómo podemos en este tiempo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hacemos los líderes o pastores para escuchar la voz de Dios en una cultura que nos empuja a la aceleración, a la ansiedad, al hacer más que al ser? Entonces, ¿algún consejo práctico que pienses que podemos dar para escuchar la voz de Dios? Vos dijiste frenar, pero ¿qué puede ser además de eso? Bueno, o sea, frenar para mí es un verbo muy fuerte, especialmente si vivís corriendo. Y vivimos corriendo todos. Para mí frenar quiere decir estar quietos. ¿Qué significa estar quietos? Desde lo práctico, yo te diría que estar quietos significa dejen de planificar un montón de cosas. O sea, deja de programar eventos. Deja de tratar de escribir tus soluciones
a cómo vas a hacer que el 30, el 40, el 50, el 60% que no se está conectando se conecten. Deja de tener un montón de reuniones que las estás haciendo para sacar la iglesia adelante, pero después que terminas te frustran porque te das cuenta que estás tratando de movilizar a los 21.700 que ni están atentos a esto y te estás desgastando. Para mí, frenar significa quieto, y quieto significa dejar de generar o de dialogar con tu propia mente y escuchar al Señor. Ahora, eso es muy difícil cuando estás acostumbrado toda la vida a tomar decisiones, a generar programas, a hacer un montón de eventos. Fíjate, yo te voy a dar otra imagen bíblica para tratar de encontrar esto práctico, porque yo diría, ¿cómo me quedo quieto? Bueno, yo ya te dije, o sea, yo creo que hay muchos pastores que nos están escuchando que tendrían que dejar de planear un montón de eventos y de tratar de organizar un montón de cosas en la iglesia que no se pueden organizar porque no tienen la estructura, no tienen la gente. O sea, ¿para qué estás planeando un ministerio de niños cuando no tenés gente que puede servir? No tengas ministerio de niños. Pero pastor, o sea, ¿cómo no voy a tener ministerio de niños? La gente no va a querer venir a la iglesia. Ahí está el problema. Estás generando un ministerio de niños para ministrar a una generación o para que la gente venga a la iglesia. Entonces, hay un conflicto en lo que estás haciendo. Deja de hacerlo. Poné a la iglesia, hacé lo que podés hacer, y lo que podés hacer es mínimo en este momento. Así que estate quieto. Para mí, la otra imagen que yo traería, Charlie, es Moisés saliendo con el pueblo de Egipto. Y llega un punto en el capítulo 14 de Éxodo que enfrente está el Mar Rojo y detrás está el ejército enemigo, el faraón con todo su ejército. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a quejarse. ¿Por qué? Yo lo llamo eso el momento entre la espada y la pared. O sea, estaba la pared del mar y la espada del faraón. Estaban entre la espada y la pared. Y Moisés está en ese momento, o sea, este Moisés es un Moisés que fue entrenado en el palacio. Así que era un hombre de gobierno. Era un hombre que fue entrenado para la lucha, para dirigir un ejército. Y aquí está, entre la espada y la pared, un momento crítico, y entonces viene Dios, y se le aparece Dios a Moisés, que está, yo imagino que debe estar listo para organizarse toda una batalla ahí, y le dice estas palabras: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. El Señor le dice, no tengas miedo, ¿sí? No tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Fíjate la sabiduría de Moisés, Wow. que siendo una persona preparada y equipada, entendió la voz de Dios, entendió el momento y sabía que no era momento para organizar un contraataque, sino era un momento para estar quietos y ver lo que el Señor iba a hacer. Amén. Ese liderazgo es el liderazgo que se hace a través de un líder que adora, Amén. que entiende adoración, que ha crecido al nivel de adoración, porque entiende cómo quedarse quieto. Así que wow. no estoy seguro si respondí a la pregunta, pero Sí, obviamente sí. yo digo esto a los pastores y algunos me dicen, no, pastor, no puede ser. O sea, no tengas reunión entre semanas. No, pero es que la tengo que tener. No, pero necesitamos tener oración. No la tengas la reunión de oración si no la podés dirigir, ¿no? O sea, pero ¿cómo? ¿Me está diciendo que deje de hacer un montón de cosas que hicimos por años en la iglesia? Sí, te estoy diciendo que te quedes quieto, que dejes que el Señor te dé, darle esa oportunidad al Señor de ver, escuchar el sueño, de escuchar la interpretación y dejar que el Señor cambie los temores y las inseguridades y te lleve ese grado de adoración. Tu vida nunca más es igual, porque te levantás todos los días y sos movilizado no por la unción ni por el llamado, sino que tu llamado y tu unción son dirigidos por la adoración. Amén. Amén. Me encantó esa última. Me encantó esa última. Ya me la anoto. para un tweet.
Dale. ¿Por qué no cerramos este momentito Sí. orando? Yo no veo ni siquiera si hay cuántos están ahí conectados con nosotros. Esto se va a, a poner en el podcast y se va a estar reproduciendo. Pero sí me gustaría que tomemos un momentito para estar quietos. Si agarrás tu guitarra, ¿te animás? Claro, sí. Me gustaría mucho desafiar a los que nos están escuchando a detener un momento sus pensamientos, detener un momento todo lo que están haciendo y escuchar al Señor. Escuchar al Señor que te está invitando a la quietud. A la quietud. Hay cosas que no las vas a poder escuchar si no te quedas quieto. Hay cosas que no las vas a poder escuchar si no limpias tu agenda de todo lo que está en esa agenda. Creo que este es un buen momento para todos nosotros. Quizás en comunidad, con pastores y líderes de diferentes partes del mundo en un momento como este, decirle, Señor, queremos estar quietos. Y este momentito es un pedido, Señor, de decirte, llévanos a esa dimensión de liderazgo, donde se lidera a través de una vida de adoración, no solamente a través de la unción y el llamado. Y que nuestro llamado y nuestra unción sean dirigidos por nuestro corazón rendido a vos, Señor. Amén. Hay algo que pensaba cuando me habías comentado esto de, sería bueno tener un tiempo de adorar al Señor, y pienso que hay algo que descubrir en ese tiempo de quietud, ¿no? Y es la belleza del Señor, es la belleza de Jesús, de su carácter. Y me parece que la vida de Dios se forma en nosotros y nos prepara, nos capacita, nos da ese carácter a través de la obediencia, como dice 2 Corintios 3:18, que a medida que contemplamos su gloria, ¿sí? La gloria del Señor, Él nos va transformando a su imagen. Y esta canción en la que me gustaría que adoremos juntos, habla de eso, de que Él es hermoso y de que Él es nuestro Padre amado, y que en Él, cuando miramos a Él, cuando fijamos nuestros ojos en Él, es cuando Él lo cambia todo. El escenario cambia. Somos formados a su imagen, somos capacitados y escuchamos su voz y estamos con la autoridad necesaria para poder caminar. Amén.